Hoy que el mundo se enfrenta a la terrible pandemia de COVID-19 y ante la mezquindad de los países ricos que acaparan las vacunas, se hace necesario recordar cuando el Imperio español vacunó de manera gratuita a media humanidad, salvando de este modo a buena parte del mundo de la aterradora viruela, enfermedad que su solo nombre causaba terror. Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Cuando España vacunó al mundo. La viruela, una enfermedad letal que estuvo presente durante siglos, azotó con mayor intensidad a finales del siglo XVIII en Europa, Asia y América. En el viejo continente murieron casi 500.000 de personas al año, mientras que en América la cifra alcanzó casi el 1.000.000. La mayoría de las víctimas fueron niños. En 1796, en Inglaterra, el médico rural Edward Jenner observó que las granjeras que ordeñaban a las vacas padecían la viruela vacuna, una viruela prácticamente inofensiva para los humanos. Todas esas mujeres, luego de adquirir esa enfermedad, eran prácticamente inmunes a la viruela humana. Ante esto, el doctor Jenner extrajo un poco de pus de las pústulas de una de estas mujeres y la inyectó en un niño, y el niño no contrajo la viruela humana. De esta manera, Jenner consigue descubrir la vacuna contra la viruela. Desde entonces, a las vacunas se les denomina con ese nombre. En pocos meses, la noticia se expande por toda Europa y llega a los oídos del rey Carlos IV de España. Su pequeña hija, la princesa María Teresa, había muerto a los 3 años de edad por causa de la inclemente viruela. De inmediato, el rey dispuso que fueran vacunados todos los españoles, pero había un problema: ¿cómo vacunar a los españoles americanos? En especial al rey le preocuparon los indígenas, pues eran ellos los más propensos a morir por la enfermedad, ya que mientras los europeos habían convivido con la viruela durante miles de años, para los indígenas era algo relativamente reciente, pues el virus había llegado al Nuevo Mundo apenas 300 años atrás durante la conquista. Por lo tanto, los organismos de los indígenas y mestizos eran más frágiles ante el patógeno. Los consejeros reales comenzaron a estudiar la forma de trasladar la vacuna a los reinos americanos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar la vacuna en una travesía marítima de más de 40 días? ¿Y quién podría ocuparse de aquella extraordinaria proeza? Y es entonces que los ojos del rey y sus consejeros caen sobre el médico personal de su majestad, el doctor Francisco Javier Balmís. Pero, ¿quién era ese doctor Balmís que hoy pocos recuerdan? Francisco Javier Balmís y Berenguer nació en la ciudad de Alicante el 2 de diciembre de 1753, hijo y nieto de cirujanos. Se casó con Josefina Mata, aunque el matrimonio solo pudo tener un hijo. Las acciones del doctor Balmís hicieron posible que millones de niños pudieran vivir. Desde muy joven entregó su vida a la ciencia. A los 17 años ingresó como practicante de cirujano en el Hospital Militar de Alicante. A los 22 años marchó voluntario a la Guerra de Argel, donde desarrolló sus habilidades de cirujano entre pólvora y fuego. A los 25 años obtuvo el título en Cirugía y Álgebra por la Universidad de Valencia. En 1781,
a los 28 años viaja a América por primera vez, incorporado al regimiento de Zamora en un convoy de ayuda a los independentistas norteamericanos. De La Habana va a Veracruz y permanece casi una década en territorio de lo que hoy es México. Aquí abandona temporalmente el ejército y recorre el virreinato de la Nueva España para estudiar las posibilidades curativas de dos plantas, el agave y la begonia, que los indígenas utilizaban para curar enfermedades venéreas. A los 33 años es nombrado cirujano mayor en el Hospital Militar Amor de Dios, en la Ciudad de México, y recibe el título de bachiller en artes por la Universidad de México. En 1791, con 38 años, vuelve a España y lo hace transportando 4 cajas de plantas americanas vivas, destinadas al Jardín Botánico de Madrid. Ese mismo año viaja de nuevo a México, donde comienza a utilizar en los hospitales su terapia a base de agave y begonia, pero sin los elementos mágicos que incluían los curanderos. Unos meses después, regresa a España cargado con 1000 kilos de agave y 345 de begonia y aplica en Madrid su tratamiento contra las enfermedades venéreas. Continúa viajando a México para llevar plantas nativas al Real Jardín Botánico de Madrid. En 1798 se dirige nuevamente a la Ciudad de México a petición de la virreina en calidad de médico cirujano. A los 42 años vuelve a Madrid. Es admitido en la Real Academia de Medicina y es nombrado cirujano de cámara de Carlos IV. Además, obtiene el título de bachiller en medicina por la Universidad de Toledo. Es a los 48 años que Valmís traduce del francés el Tratado Histórico Práctico de la Vacuna del Dr. Jenner y practica en Madrid las técnicas de vacunación. Y es en ese momento que el rey y sus consejeros deciden encargarle al doctor Valmís que organice lo antes posible una expedición para frenar las epidemias de viruela que están arrasando a las poblaciones americanas. El rey y sus consejeros comprenden que Valmís es el único hombre capaz para dirigir la expedición por su larga experiencia médica, su conocimiento de América, su práctica en las técnicas de vacunación de Jenner y por ser médico de cámara del rey, y por lo tanto su hombre de confianza. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo llevar la vacuna? ¿Cómo transportar por ultramar a las vacas que han adquirido la viruela vacuna? Es entonces que Valmís diseña una arriesgada estrategia: llevar a 22 niños rumbo al Nuevo Mundo. A los 2 primeros les realizará una incisión en el hombro con una lanceta impregnada con el fluido vacunal. 10 días después surgirán en esos niños los granos de los que se extraerá el pus para inocular a otros 2 niños. La cadena no deberá romperse durante casi 2 meses de viaje marítimo. ¿Por qué debían de ser niños? Porque siendo niños pequeños era más probable que no tuvieran anticuerpos contra la viruela y para mayor seguridad deberían ser de 2 en 2 por si uno fallaba. La innovadora idea recibió muchísimas críticas, pero el rey terminó por apoyar el plan del doctor Valmís al ver que nadie más tenía una idea mejor, y ordenó que se preparara de inmediato la misión. Pero Valmís sabía que no solo se trataba de vacunar gratuitamente, sabía que además se debía enseñar a los médicos del Nuevo Mundo las técnicas de vacunación,
por lo que llevará 500 ejemplares de su traducción del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna que entregará a los médicos locales para su formación. Además, en poblaciones estratégicas creará juntas de vacunación que se encargarán de que la cadena de inoculación y la conservación de la vacuna se mantenga tras la marcha de la expedición. Los apuntes de sus instrucciones, escritos por Valmís, revelan el carácter de un hombre enérgico, gran organizador y un líder con total seguridad en sí mismo. En su persona recaerá toda la responsabilidad de salvar a una innumerable cantidad de personas, y es plenamente consciente de ello. Con él viajarán José Salvani como subdirector de la expedición, 2 ayudantes, 2 practicantes, 3 enfermeros, así como la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, doña Isabel Sendal y Gómez, quien estará a cargo de cuidar a los 21 niños huérfanos. Isabel Sendal era madre soltera, por lo que su hijo de nombre Benito completaba la cifra de 22 pequeñines, quienes en sus cuerpos trasladarían la vacuna a la América española para salvar a millones de personas. El caso de Isabel Sendal y la gran misión que le asignaron demuestra que en la España de inicios del siglo XIX, las mujeres, incluso las madres solteras, podían trabajar en proyectos de gran importancia. El 30 de noviembre de 1803 parte del puerto de La Coruña la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, el más ambicioso proyecto sanitario que ha conocido la humanidad. El doctor Valmís, con 50 años recién cumplidos, ajustó sobre la marcha el recorrido de la expedición y decidió dividirla en 2 grupos para difundir más rápido la vacuna. De este modo, el subdirector José Salvani recorrerá los territorios que hoy forman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, caminando miles de kilómetros sin parar de vacunar, en una durísima travesía hasta morir en Cochabamba, el 21 de julio de 1810. Pero sus ayudantes continuarán vacunando hasta las puertas del Estrecho de Magallanes. Por su parte, Valmís encabezó una ruta que le llevaría por Centroamérica y que se subdividiría para alcanzar Guatemala y posteriormente México, donde aquellos niños que partieron de La Coruña encontrarán una nueva vida en una institución pública, la Escuela Patriótica. Otros serán adoptados por familias mexicanas. En sus cartas Valmís deja claro su gran preocupación por el bienestar de aquellos niños a los que en España les habría esperado una vida de pobreza. En Acapulco, el 8 de febrero de 1805, el doctor Valmís se embarca junto a 26 niños mexicanos huérfanos a cargo nuevamente de Isabel Sendal y 6 asistentes con destino al más alejado de los territorios españoles, las Filipinas. La agotadora travesía dura más de 2 meses. Valmís se enferma de disentería, pero tan solo 24 horas después de llegar a Manila, la Real Expedición comienza a vacunar a los niños filipinos. Cuando Valmís se entera que los ingleses no han llevado la vacuna ni les interesa llevarla a sus colonias asiáticas, Valmís decide llevarla y llevar también el antígeno a la colonia portuguesa de Macao. Antes de llegar, un tifón hace naufragar su embarcación y tiene que alcanzar la costa en una canoa llevando en sus brazos a los 3 niños vacuníferos que le acompañan, y lo hace escondiéndose de piratas y ladrones chinos. La expedición continúa hasta Cantón, donde tratan de extender la vacuna por toda China, aunque sin demasiado éxito.
Mientras espera al barco que le llevará hasta Lisboa, Balmis aprovecha para recopilar grabados sobre la botánica local y estudia diversas disciplinas de la ciencia tradicional china. Durante el viaje de regreso a casa, Balmis hace escala en la isla de Santa Elena, que estaba en poder de los ingleses, que se encuentran en guerra con España, pero aún así logra vacunar a todos los niños de la isla. Por fin, el 7 de septiembre de 1806, 2 años y medio después de su partida, Balmis es recibido en Madrid por el rey Carlos IV, quien le felicita por el éxito de la expedición. Cuando el propio Edward Jenner se entera de esa gran hazaña, dirá: No puedo imaginar que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. El geógrafo y humanista austriaco Alexander von Humboldt dirá también: El viaje del doctor Balmis permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. En el año de 1808, Napoleón invade España e impone a su hermano José Bonaparte como rey de España, y el doctor Balmis no jura lealtad al nuevo monarca, por lo que le son confiscados sus bienes. 2 años después, Balmis emprende su sexto viaje a México y encuentra a un México devastado por una guerra insurgente. Se une entonces al ejército realista y crea hospitales de sangre en los que atiende a heridos de ambos bandos. En 1814 vuelve a España y el rey Fernando VII lo nombra cirujano de cámara, y 3 años después obtiene el grado de supernumerario de la sección de cirugía de la Real Academia Nacional de Medicina. Luego de tantos años de imparable actividad, Francisco Javier Balmis vive sus últimos días en Madrid, en su casa de la calle Fuencarral. Ahí llegan a su memoria los mares y paisajes de las tierras mexicanas, junto con el eco de las risas de los niños que fueron salvados de las garras de la viruela. Muere el 12 de febrero de 1819 a los 65 años. Por su parte, Isabel Zendal, la madre amorosa de esos niños héroes, se queda para siempre a vivir en México junto con su hijo, y aunque el rey le otorgó una pensión vitalicia, ella siguió trabajando como enfermera en la ciudad de Puebla hasta el día de su muerte. Balmis, en su bitácora, dijo al respecto de aquella extraordinaria mujer: La mísera rectora, que con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado. Del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes, y los ha asistido enteramente en sus continuas enfermedades. Balmis, Macao, 1806. Isabel Zendal es considerada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como la primera enfermera de la historia en misión internacional, y en México cada año se otorga el premio de enfermería que lleva su nombre en recuerdo de ella. La gran epopeya del doctor, que vacunó directamente a unas 250,000 personas y que, según algunos cálculos, salvó la vida de 100 millones de personas, fue condenada al olvido por los gobiernos antiespañoles del siglo XIX, XX y XXI.
Los gobiernos mexicanos, por ejemplo, tramposamente aceptan la obra de Sor Juana como la obra de una mexicana, pero a Balmis no lo consideran ni mexicano, ni a su obra digna de contarla en los libros de texto, ni dedicarle a aniversarios conmemorativos, pues al hacerlo sería ir en contra de la historia oficial, o mejor dicho, del adoctrinamiento que durante 200 años se ha sostenido en las instituciones educativas y culturales. Finalmente, para lograr dimensionar la calidad humanista del Imperio español, es necesario poner la mirada a otras latitudes de aquellos años, más precisamente en el mundo protestante anglosajón de Norteamérica, donde el británico Jeffrey Amherst organizó la entrega de mantas contaminadas de viruela a los nativos norteamericanos para exterminarlos. Pero ese es tema de un próximo video. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal